venir con mucho más o salir con mucho más información y luego entrar a la clase siguiente con más conocimiento y que el conocimiento continúe creciendo. El segundo punto que quería comentarles es respecto a las intervenciones. Vamos por un tema de orden a tomar participación por escrito durante el desarrollo de la clase. Ustedes van a poder hacer las consultas por escrito que consideren necesarias. Ahí está el chat abierto. Y luego, al culminar la sesión, vamos a culminar unos minutos antes para que, si es que alguien tiene alguna consulta y necesite micro, pueda aperturar micro. Y finalmente, el punto número 3 es que este diplomado sea un conversatorio con todos ustedes. Por favor, no lo tomen como un monólogo donde yo sea el único que participe. Traten de intervenir, hagan consultas, presenten sus casos, si es que alguno tiene algún caso en su industria, y eso va a permitir enriquecer la clase para todos. Ok, con esto, nuevamente agradecerle al equipo de Lévate Perú por la invitación, agradecerle a todos ustedes por su asistencia y procedo a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí, sí se ve, ingeniero. Gracias. Ok, me presento. Mi nombre es Luis Eduardo Bertis. Soy ingeniero mecánico eléctrico. Tengo un poco más de 15 años en el sector de gerencia de proyectos en diferentes industrias, en las industrias de construcción y en la industria oil and gas. Me he formado como gerente de proyectos, como PMP, como Project Management Professional, bajo el PMI. Cuento con un máster en gerencia de proyectos también. Además, tengo un máster en ingeniería mecánica eléctrica, un MBA y, bueno, pasantías y posgrados en diferentes partes del planeta. Actualmente estoy estudiando un doctorado también en gerencia de proyectos, por lo que este tema se me hace muy familiar y tengo mucha información para compartir, muchos casos y experiencias también para intercambiar. El día de hoy iniciamos este diplomado. Vamos a empezar con nuestra primera sesión. Les muestro en pantalla la agenda del curso. El día de hoy vamos a hablar sobre fundamentos y la clase de hoy día es importante porque vamos a dejar las bases sólidas para poder construir nuestras siguientes clases. El día de hoy vamos a equilibrar fundamentos. Todos tenemos que salir de esta clase con los fundamentos de dirección de proyectos claros. Por favor, si alguien tiene alguna duda, con todo gusto. Cuando gestionamos proyectos, a mí me gusta explicar estos 5 puntos. Yo enfoco la gestión de proyectos. Yo enfoco la gestión de proyectos bajo estos 5 lineamientos. Independiente de la base o de la práctica que ustedes gestionen. Yo considero y recomiendo que no existe una gestión de proyectos si no hay una estandarización de contratos. Y seguro que ustedes en el camino vamos a ir intercambiando información y comprendiendo por qué es importante la estandarización contractual. Vamos a estudiar qué normativas y buenas prácticas hay actualmente en el sector para estandarización de contratos. Ok, Juan José, voy a bajar eso de aquí. Entonces, el primer punto es estandarización de contratos. El segundo punto es selección de contratistas. Va a ser súper importante para todos nosotros cuando nos embarcamos en la etapa de ejecución. Necesitamos contar con un socio estratégico. Y ese socio, ese aliado en la ejecución contractual, no es nada más y nada menos que el contratista o el ejecutor o el proveedor del servicio. Entonces, si queremos tener éxito en nuestra ejecución contractual, necesitamos un socio estratégico que esté a la altura de nuestros requerimientos. El tercer punto es la formación en administración contractual. Y seguro que alguno de ustedes puede tener dudas, ¿no? Profesor, pero ¿es lo mismo gestión de un proyecto que administración de un contrato? Esa y muchas dudas más se las voy a aclarar en este curso. Les adelanto,
la administración de contratos toma un rol relevante en una de las fases de la gestión del proyecto. La gestión del proyecto tiene fases estudiadas. Se denomina ciclo de vida del proyecto. El proyecto tiene un inicio, una planificación, una ejecución. Dentro de la ejecución hay un monitoreo y el proyecto culmina con el cierre. Luego que culmina el proyecto con el cierre, el proyecto da pase a la etapa de operación y mantenimiento, conocida como OPEX. La etapa de ejecución se conoce como CAPEX. Entonces, ¿dónde es que se gestiona la administración contractual? Es en la etapa de ejecución, pero todo es gestión de proyectos. Ahora les tengo algunas láminas para intercambiar y para aclarar dudas si es que las hubiese. Y finalmente, hay un punto súper importante. Se llama planeamiento estratégico. Y seguro que alguno de ustedes que ha escuchado o hablado o ha visto el término de planeamiento estratégico se preguntará, pero ¿y qué relación puede haber entre el planeamiento estratégico y la gestión de proyectos? Pues les comento que toda empresa, absolutamente toda empresa, maneja necesidades. Y las necesidades deben ser priorizadas. ¿Y cómo creen ustedes que se llame el vehículo por el cual se atienden las necesidades de una empresa? Se llaman proyectos. Entonces, los proyectos surgen para atender necesidades en una empresa, pero esas necesidades deben de ser encaminadas. ¿Hacia dónde? Si estamos trabajando en una empresa, porque los proyectos se hacen dentro de las empresas, si estamos trabajando en una empresa, la empresa va a tener muchos proyectos en cartera. ¿Cómo se llama la cartera de proyectos? También lo vamos a estudiar en clase. Se llama portafolio de proyectos. Entonces, las empresas tienen muchos proyectos en portafolio, pero ¿cómo selecciono la priorización o la jerarquización de proyectos? ¿O cómo sé a qué proyecto le doy salida y a cuál no? ¿O cómo sé cómo como empresa voy a priorizar mis recursos? Porque las empresas no tenemos recursos infinitos. Ahora, los proyectos y las necesidades sí pueden ser infinitas, pero los recursos no. Entonces, ¿cómo sé con qué proyecto empiezo, con cuál sigo, hacia qué norte apunto como empresa? Entonces, necesito crear una sinergia entre el planeamiento estratégico de la empresa y la gestión de proyectos de la misma. Es decir, el planeamiento estratégico a nivel gerencial, a nivel de la dirección de la empresa, me va a diseñar cuál va a ser el norte de la empresa, cuáles van a ser las estrategias y los objetivos que tienen que seguir como empresa. Y muchos de esos objetivos van a estar alineados a ejecutar determinados proyectos. Entonces, si resumo bajo mi recomendación la gerencia de proyectos, serían estos 5 puntos. Necesitamos, primero, estandarizar contratos en las empresas, seleccionar contratistas adecuadas y contratistas ad hoc, o sea, específicas para cada tipo de proyectos. Tercero, necesitamos formarnos en administración de contratos. Recuerden, los proyectos y los contratos fallan por muchas causas. Estas 5 son de las principales. Cuarto, necesitamos formarnos en gestión de proyectos. Y quinto, en planificación estratégica. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o si ha escuchado alguna vez de estos términos, les leo. ¿Han escuchado hablar sobre estandarización contractual, sobre selección de contratistas, sobre administración de contratos, sobre planeamiento estratégico? No les pregunto sobre gestión de proyectos porque definitivamente han escuchado hablar, por eso estamos en clase. Pero sobre el resto de términos o de conceptos, ¿han escuchado hablar? Les leo. Correcto, Dinel. ¿Sobre qué términos has escuchado hablar? Estandarización, selección, administración, planeamiento. Correcto, Rómulo. Planeamiento estratégico, correcto. Correcto, Johnny. Correcto, Alfonso. Perfecto, Mitchell. Excelente.
Excelente, excelente. Me alegra que conozcan y que estemos interesados en los puntos que estamos haciendo de introducción el día de hoy. Perfecto. Listo. Entonces, vamos de lleno a los temas introductorios de la clase del día de hoy. Este punto es interesante, ¿no? ¿Cómo puedo saber qué conceptos tengo que gestionar dentro de la gestión de proyectos? Y yo les muestro estos 7 conceptos. Dentro de toda gestión de proyectos, ojo que no estamos hablando de administración de contratos, estamos hablando de gestión de proyectos, del macro. Dentro del macro necesitamos estudiar gobernanza, alcance, cronograma, finanzas, interesados, recursos y riesgos. No se preocupen si hoy no les queda claro algunos de estos conceptos. La intención es que a lo largo de la clase y a lo largo de los cursos, de los días, ustedes puedan irse familiarizando con cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de dirección y de toma de decisiones. Dicho de otro modo, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de planeamiento estratégico. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de alcance, cuando hablamos de cronogramas, estamos hablando del proyecto. ¿Y por qué? Porque recuerden que un proyecto es un conjunto de actividades con algunas características. La principal característica de esas actividades es que son actividades que se encuentran dentro de un marco denominado alcance. No podemos hacer ni debemos hacer más ni menos de lo que está en el alcance. Asimismo, todo proyecto tiene como característica que se desarrolla en un periodo de tiempo limitado, establecido y acotado. Por lo tanto, cuando hablamos de proyecto, tenemos que hablar de tiempo, de plazo, de cronograma. El cronograma es la herramienta en la cual materializamos la evaluación de plazos en la cual vamos a basar la ejecución de actividades de un proyecto. ¿De acuerdo? Finanzas. Las finanzas son súper importantes porque se relacionan con los costos. Todo proyecto involucra actividades, involucra recursos, involucra costos. Muchas veces las finanzas juegan un rol crucial tanto si somos ejecutores o si somos clientes. ¿De acuerdo? Ahora, hay un concepto interesante dentro de la gestión de proyectos que es el concepto del sponsor o de la persona o del área que gestiona los recursos económicos del proyecto. Luego hablamos de los interesados. Los interesados son todas las personas relacionadas con el proyecto, que pueden tener una afectación positiva o negativa, estar a favor o en contra, tener influencia o no tener influencia. Por lo tanto, va a ser muy importante manejar una correcta gestión de interesados. Luego hablamos de recursos. Los proyectos manejan diferentes tipos de recursos. Recursos humanos, recursos económicos, entre otros. Y finalmente, y está al final, pero para mí es uno de los tops y a la vez es uno de los más olvidados, es la gestión de riesgos. No existe proyecto exitoso si no se gestionan adecuadamente los riesgos de un proyecto. Muchas veces me ha tocado asesorar proyectos en los cuales se pensaba que el proyecto estaba en un rotundo sobrecosto o un proyecto con un rotundo retraso. Pero realmente ese proyecto duró y costó lo que debió haber durado y costado desde un inicio. ¿Qué ocurrió? No se hizo gestión de riesgos. Y como no se hizo gestión de riesgos, se materializaron todos los riesgos que pudieron haberse previsto desde la etapa de planificación. Y si se hubiese previsto esos riesgos desde la etapa de planificación, además de haberse evitado, el sponsor, los interesados y toda la organización hubiese estado preparada
para ese nivel o esa magnitud de costo y de plazo. Pero ¿qué ocurre? No estudiar riesgos nos conlleva a una situación que se conoce como subevaluación. Les escribo por acá. Pregunta de Betsy. Buenas noches. Estos conceptos se aplican para el sector privado y público. Todos los conceptos de proyectos son generales, Betsy, para cualquier proyecto en cualquier sector. Luego, lo que nos va a corresponder es, independiente del sector, es aclimatar los conceptos a las políticas y prácticas de cada sector. Pero descuida que los conceptos en gestión de proyectos son estándares. Perfecto. Entonces, cuando gestionamos proyectos, y ese punto es interesante, independiente del estándar o de la buena práctica que utilicemos, necesitamos tener en consideración estos 7 puntos. Profesor, yo no gestiono con PMI, yo gestiono con PRINCE2. Vas a encontrar los mismos 7 puntos, pero con otro nombre. Profesor, yo no gestiono proyectos con el PMBOK, sino yo gestiono con una normativa alemana o normativa japonesa o una normativa de la India. Descuida que los 7 puntos van a seguir siendo los mismos. Solamente va a cambiar el nombre, van a cambiar los agrupadores, pero el concepto sobre gestión de proyectos es estándar y es universal. Entonces, estos 7 puntos, ustedes los van a poder aterrizar en las diferentes organizaciones y en las diferentes marcos normativos que hay a nivel internacional. Y ese es un punto del cual se conoce poco. Y yo justo quería empezar mi clase de esta manera. Así como las modas y así como los productos más conocidos frente a otros, en el mundo de la gestión de proyectos existen herramientas o estándares que son más conocidas que otras. En el mundo existen muchas herramientas, muchos marcos normativos para gestión de proyectos. Pero seguro que ustedes se preguntarán, pero ingeniero, ¿y eso de qué depende? Va a depender de la cultura, de la organización, va a depender del país donde nos encontremos. Algunos países potencia con un desarrollo más grande en gestión de proyectos han creído conveniente desarrollar sus propios modelos de gestión de proyectos. Y está muy bien y los han estandarizado para toda su nación o para todas sus empresas bajo ese marco normativo. En el caso de nosotros tenemos la libertad de escoger la herramienta que se adapta a nuestra cultura y a nuestros procesos organizacionales. Aquí les muestro algunas de las herramientas disponibles. Por ejemplo, tenemos disponible el PMI de Estados Unidos, cuyo marco es el PMBOK. Tenemos disponible del Reino Unido la herramienta PRINCE2, de la normativa ISO, el ISO 21500, IPMA en Europa. Tenemos también metodologías ágiles. En Japón se está desarrollando la gestión del Lean Project Management, Six Sigma y muchos otros más. Entonces, no solamente se tienen una o dos herramientas, existen muchas más. Y la ventaja y mi recomendación, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Me confirman? Sí, sí se puede ver, ingeniero. Ah, ok. Uno de sus compañeros no podía. Ok. Entonces, mi recomendación es, tenemos todo un mundo de posibilidades ahora con la globalización y con el desarrollo de las tecnologías para poder acceder a toda una biblioteca universal de herramientas para gestión de proyectos. Primera recomendación de la noche. Traten de revisar y de llegar a la mayor cantidad de herramientas disponibles. Y de esas herramientas, ustedes busquen cuáles se adecúan más a su organización. E incluso ustedes pueden hacer un mix
o fusionar y crear sus propias políticas de gestión de proyectos de su organización. Pero, ¿qué es lo que no deberían dejar de hacer? Y retrocedo. Lo que no deberían dejar de hacer es dejar de gestionar proyectos de forma estandarizada en sus organizaciones. ¿De acuerdo? Esa es la primera recomendación. Si tenemos tanta información disponible y tanto desarrollo disponible, lo que deberíamos y estamos todos invitados es a capacitarnos en las diferentes propuestas, a entrenar a nuestro equipo de proyectos y a aterrizar esos procedimientos, buenas prácticas y estándares a nuestra realidad organizacional. Y con eso empezamos la clase del día de hoy. Vamos a hablar o a reforzar el término de definición de proyecto. Y habíamos visto hasta hace un instante que todo proyecto es un esfuerzo temporal. Es decir, es un conjunto de actividades que se encuentran acotadas en un periodo de tiempo. Además, para que un conjunto de actividades pueda ser considerado como proyecto, necesita crear un resultado o un producto único. Y además, tener recursos limitados. Y además, estar acotado en un alcance limitado. Si me encuentro frente a un conjunto de actividades con un producto o resultado único, con un plazo y recursos limitados, estoy frente a un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la gestión de proyectos, necesitamos hablar de gestión de alcance. El alcance es el límite de baterías de las actividades que debo de desarrollar. Es el límite de qué actividades o el listado de actividades o la definición del producto que debo de desarrollar dentro del marco de ese proyecto. Ese conjunto de actividades es la gestión de alcance. Esa gestión de alcance es súper importante. Una gestión de alcance clara y bien especificada es importante porque nos va a permitir monitorear y controlar el desarrollo de actividades y el cumplimiento del proyecto. Además, una gestión de alcance clara nos va a evitar contingencias con quien desarrolla el proyecto y con quien fiscaliza el desarrollo del proyecto. Si el alcance no está claro, si hay zonas grises, vamos a tener luego contingencias o discrepancias o problemática respecto a si el alcance se ha cumplido o no se ha cumplido. El alcance nos va a permitir también el cierre del proyecto. ¿Y por qué? Porque el alcance define todas las actividades que se deben ejecutar dentro del proyecto. El alcance define el qué se va a hacer dentro del proyecto, pero ese qué se va a hacer tiene que estar acompañado de en qué plazo se va a hacer. Y el plazo se estudia dentro de la planificación del tiempo, dentro de la gestión del plazo o gestión del tiempo. Entonces, la gestión del tiempo amerita una serie de estudios, que ahora los vamos a ver cómo se efectúan, en el cual partimos del alcance, desarrollamos las actividades que conforman ese alcance. Ese desarrollo de actividades lo vamos a trabajar o lo podríamos trabajar en bloques, desde bloques grandes hasta los bloques más pequeñitos. A esos bloques pequeños se les adiciona plazo y luego hacemos una suma inversa y empezamos a cuantificar plazos por actividades que comandan determinadas cabeceras de desarrollo. Luego voy a estudiar qué relaciones hay entre actividades. Y luego de efectuar relaciones entre actividades, voy a poder establecer cuáles son los plazos de duración de los proyectos o del conjunto de actividades grande. Pero todo esto que les estoy comentando, que bien lo podríamos hacer de forma manual para algo pequeño o sería muy complejo para algo grande, se puede efectuar en herramientas. Y esas herramientas son herramientas digitales para gestión de cronogramas. Existen hoy muchas herramientas para gestión de cronogramas o para gestión del tiempo o del plazo. Herramientas con costo, herramientas libres también. No vamos a entrar al detalle de qué marcas o qué nombres de herramientas hay,
por un tema que no es parte del curso, pero existen múltiples herramientas disponibles en el mercado para poder gestionar cronogramas. Lo importante es que ustedes seleccionen la herramienta que cumpla con dos requisitos. La primera es que sea la herramienta acorde a la magnitud o a la envergadura de su proyecto. Y la segunda es que sea la herramienta con la cual su equipo de proyectos se sienta capacitado y preparado. ¿Por qué? Porque recuerden, la gestión de cronograma es una gestión fundamental dentro de toda administración contractual y dentro de toda gestión de proyectos. ¿Hay alguna consulta? Ah, Betsy, me refería a los cronogramas, a los diferentes modelos, softwares, tipos de cronogramas. Correcto, correcto, Johnny. Existen muchas marcas, muchos tipos de cronogramas, de herramientas para gestionar cronogramas. Ahora vamos a la gestión de costos. La gestión de costos es una ciencia bien interesante. La gestión de costos parte, la gestión de costos parte de la gestión de cronograma. Pero ingeniero, ¿cómo usted recomienda que la gestión de costos parta de la gestión de cronogramas? Ahora les explico cómo. Recuerdan, estamos estudiando actividades. Las actividades se desglosan. Al desglosar actividades, voy a llegar a actividades cada vez más pequeñas que me permitan a mí manejarlas, a mí como gerente de proyectos o como gerente de planificación. Cuando tenga las actividades pormenorizadas, voy a poder activar recursos a esas actividades. Y una vez que active recursos en esas actividades, los recursos se cuantifican. Recursos de todo tipo. Recursos humanos, recursos tiempo, recursos procura, recursos materiales, recursos mano de obra. Los recursos se cuantifican y se hace una sumatoria de manera inversa hasta llegar a la cabecera principal. Con eso voy a gestionar costos. ¿De acuerdo? Ahora, aquí van a intervenir algunos puntos súper importantes. Uno de ellos es conocido como juicio experto. Pero además viene otro factor importante que seguro que ustedes lo han escuchado, que se llama lecciones aprendidas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido muchas lecciones aprendidas de proyectos ya terminados y lecciones aprendidas respecto a costos? Las lecciones aprendidas no deben de quedar simplemente en un file guardado en la biblioteca de la empresa. Deben de ser heredados para los proyectos que vienen en camino, como este que le estamos mostrando. Si este fuese un proyecto en camino, lo primero que deberíamos preguntar es cuáles son las lecciones aprendidas de proyectos del mismo tipo, proyectos similares, y encontrar lecciones aprendidas respecto a costos. ¿Qué pasó con los costos de este proyecto ejecutado en tal año, en tal área? Y sacar data para poder hacer una retroalimentación a nuestra gestión de costos. ¿De acuerdo? Ahora, lo otro es el juicio experto. Necesitamos que nuestro personal experimentado en determinación de costos participe de estos ejercicios. Cuando tenemos el cronograma y los costos estudiados, en la etapa de planificación, a esto le vamos a llamar línea base. Y la línea base es súper importante porque nos permite tener un norte preliminar, ¿de acuerdo? Tenemos cronograma, tenemos presupuesto y a eso le vamos a llamar línea base. Además, vamos a mapear gestión de calidad, es decir, cuáles son los estándares y los requisitos establecidos dentro de mi alcance. Recuerden, el alcance tiene que estar súper bien definido, muy claramente definido, para que luego no se creen falsas expectativas. Si un alcance no está bien definido, ténganlo por seguro que ese alcance mal definido va a ser un generador de discrepancias entre las partes. Ahora, ¿recuerdan cuando yo les comentaba al inicio que el éxito, regreso un poquito para
para apoyarme de esta gráfica. ¿Recuerdan cuando les comentaba en esta lámina que el éxito de una gestión de proyectos depende de la integración de los 5 puntos? ¿Qué ocurriría? Imagínense, ¿qué ocurriría si la gestión de alcance, si el alcance no está claro? Así tengamos el mejor de los contratos, así tengamos al mejor de las contratistas, así tengamos el mejor de los administradores de contratos y que el proyecto sea efectuado con un planeamiento estratégico excelente. Si yo no gestiono adecuadamente el alcance dentro de la gestión de proyectos, ese proyecto va a fracasar, muy probablemente. Y ustedes se preguntarán por qué, si tenemos a un excelente administrador de contratos, tenemos un muy buen contratista, el contrato está muy bien hecho, el proyecto es el adecuado, ¿por qué podría fallar? Va a fallar porque tenemos un alcance inexacto. Y un alcance inexacto va a prestarse a confusión y a malos entendidos. Cuando el alcance no es claro, las partes, que son el cliente y el ejecutor, van a llegar en puntos grises. Y los puntos grises son puntos de confrontación, donde el gerente va a tener una expectativa, el cliente va a tener una expectativa y el ejecutor otra. Ante expectativas o ante pretensiones contrapuestas, vamos a decantar seguramente que en controversias, en arbitrajes y en situaciones a las cuales ninguna de las partes hubiera deseado llegar si es que el contrato hubiera estado con el alcance bien definido. Es muy común, es muy frecuente que ustedes encuentren proyectos truncos. Estos proyectos truncos denominados como proyectos abandonados o proyectos paralizados. Cuando ustedes encuentren cuál fue la causa principal del proyecto paralizado, ustedes van a llegar a cualquiera de estas 5. O el proyecto se desarrolló con un contrato flojo, un contrato con muchos puntos vacíos, o el contratista no fue el adecuado, o la administración de contratos del cliente no fue la correcta, o no se efectuó la adecuada gestión del proyecto, como les comento ahora con el tema del alcance, o simplemente ese proyecto no era el proyecto que la empresa necesitaba y por lo tanto no le dio el impulso, el empuje, el financiamiento correcto. En ese sentido, ustedes ya saben la importancia de la gestión de alcance, gestión de costo, gestión de plazo, gestión de calidad. Y ahora hablemos de los riesgos. Pregunta: ¿han escuchado alguna vez hablar de gestión de riesgos? No me refiero a los riesgos QHSE, sino me refiero a los riesgos en gestión de proyectos. ¿Cuál sería un ejemplo de alcance inexacto? Por ejemplo, Betsy, definir una especificación a medias de un producto. No acotar bajo qué estándar o no acotar bajo qué términos de calidad necesita un producto. Asumir eh, una procura o asumir la especificación técnica de un equipo sin especificarla. Entonces, cualquier situación en la cual yo pueda generar una falsa expectativa al cliente y que esa falsa expectativa no sea o no esté claramente definida y pueda ser malinterpretada por el ejecutor, se considera un alcance inexacto. ¿Sí? ¿Está clara el ejemplo? ¿Me confirmas? Perfecto. Acá hay una pregunta de Pedro Alejandro. Dice: antes de avanzar en los 5 puntos de gerencia de proyectos, la estandarización de contratos, ¿podría explicar algo más de ese punto? ¿O tiene que ver con el producto que se requiere para un proyecto? ¿Te refieres a la estandarización de contratos? Pedro, ¿me confirmas? Ok, perfecto. Les comento. Es muy frecuente que las empresas, tanto clientes como ejecutoras,
fallen en el punto de la estandarización contractual. Ahora, les comento, ¿qué es un contrato? ¿Quién me puede decir qué es un contrato? ¿Me ayudan? ¿Qué entienden ustedes por contrato? ¿Correcto? ¿Es un acuerdo? ¿Un contrato es un documento solo técnico o también legal? ¿Correcto? ¿Y para qué sirve el contrato? ¿Correcto? Pregunta, si yo les digo el término equilibrio, ¿ustedes lo pueden relacionar con el contrato? Perfecto. Un contrato tiene que ser un documento en equilibrio, un documento que satisfaga a ambas partes. Cuando el contrato no es un contrato en equilibrio, se denomina contrato, un ratito, ahí está. Cuando el contrato no está en equilibrio, se denomina contrato leonino. Ese término es bastante usado en administración contractual. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que los contratos son herramientas técnico-legales que nos permiten gestionar los acuerdos, gestionar alcances, plazos, costos. No te preocupes, Michelle, ahora regreso, es para leerlos. Y es la herramienta mediante la cual ambas partes van a poner por escrito cuáles son las reglas de juego para desarrollar el proyecto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si el contrato presenta vacíos? Si el contrato presenta vacíos, voy a llegar a un punto en el cual, así como el alcance genera incertidumbres, un contrato con vacíos va a generar también incertidumbres. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Es muy frecuente que las empresas, clientes y ejecutoras de proyectos no lleven una adecuada o una buena práctica de estandarización de contratos. ¿A qué me refiero? Imagínense, ahora lo bajo entonces, ya. Imagínense que los 90 que estamos en sala, cada uno de nosotros tenga como función desarrollar los términos de referencia y desarrollar los contratos para nuestra empresa. Todos pertenecemos a una misma empresa y todos estamos, cada uno de nosotros, desarrollando un contrato. Nada quita que cada uno de los 131 que estamos en sala tenga un nivel de preparación en desarrollo de proyectos muy alto, pero cada uno de nosotros va a desarrollar ese contrato bajo su propio juicio y criterio, pero no es el juicio y criterio de la empresa. Entonces, el contrato de Mitchell será diferente al contrato de María Cristina, diferente al contrato de Claudia, diferente al contrato de Pedro, diferente al contrato de Juan. ¿Qué ocurre? Cuando nos toca ejecutar ese proyecto y ejecutar ese contrato, vamos a tener ¿cuántos somos? 131. Vamos a tener 131 contratos diferentes. 131 administración de contratos diferentes. Lecciones aprendidas heterogéneas. Vamos a tener una gestión, todo proyecto necesita un soporte legal, ¿cierto? Vamos a tener un soporte legal que se va a complicar. ¿Por qué? Porque el contrato de cada uno de nosotros va a ser diferente. Vamos a tener diferentes cláusulas, diferentes anexos, diferentes condiciones. Puede ser que Mitchell se haya olvidado de la cláusula donde están las cartas fianzas, o que yo me he olvidado y he omitido las cartas, que yo he omitido el documento de forma de pago, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la recomendación de estandarización de contratos? Que la gestión de estandarización contractual tiene que ser estándar para toda la empresa. Ahora, más adelante, les voy a comentar que así como existen buenas prácticas para gestión de proyectos, existen buenas prácticas para administración de contratos. Ingeniero, quiere decir que existen empresas y estándares que desarrollan plantillas para contratos. Exactamente. Entonces,
¿Por qué vamos a desarrollar la pólvora si ya la fórmula de la pólvora existe? ¿Qué debemos hacer? Debemos de aterrizar uno de los tantos estándares para administración y desarrollo de contratos, aterrizarlo a nuestra empresa. Una vez que lo aterricemos, lo estandarizamos y tenemos nuestra gestión contractual estandarizada. Hay una pregunta de Consuelo. Dice, cuando nos referimos a proyectos, ¿siempre hay contratos? De ser así, ¿cómo se consideran los proyectos realizados por las empresas por su propio personal? Muy buena pregunta, Consuelo. Muy buena pregunta. Les comento, cuando gestionamos proyectos, los proyectos tienen un ciclo de vida. ¿Recuerdan? Inicio, planificación, ejecución, bueno, ejecución con monitoreo y control y cierre. Pregunta, ¿dónde administramos contratos? ¿En cuál de los 5 puntos del ciclo de vida de un proyecto? Inicio, planificación, ejecución, bueno, estas juntémoslas. Ejecución, monitoreo y cierre. ¿Cuál de los tres? Correcto, Damián. En la ejecución, les comento ahora. Toda empresa que gestiona proyectos, o mejor dicho, todo proyecto pasa por una etapa de inicio. Ahora vamos a estudiar con un poquito más de detalle cada una de las etapas, pero me adelanto para atender las consultas. En inicio, no administramos contratos. Es raro una administración de contratos en inicio, salvo que estemos contratando a una consultora para un tema muy puntual de un modelamiento económico. Pero en el inicio, lo que voy a evaluar es si el proyecto está alineado o no a la estrategia de la empresa. Voy en el inicio a aprobar el nacimiento del proyecto. No voy a ejecutar nada, no voy a construir nada, no necesito hacer una ingeniería de gran nivel en el inicio. Normalmente los inicios los maneja el personal propio de la empresa y los inicios son típicos de los clientes o de los propietarios del proyecto. Luego viene la etapa de planeamiento o de planificación. En mi opinión, la etapa más importante del ciclo de vida de un proyecto. Profesor, pero más importante que la ejecución, sí. Profesor, pero si en el planeamiento, en la planificación, todo se hace en una oficina, todo es de gabinete. En planificación o en planeamiento no hay obra, no hay movimiento de tierras, en el planeamiento no se compra nada, no hay contratistas, en el planeamiento es aburrido, pero es la etapa que va a definir el éxito de un proyecto. El planeamiento, no te preocupes, José, ahora voy. El planeamiento es la etapa más importante del desarrollo de un proyecto. Luego del planeamiento o de la planificación, sigue la ejecución, que viene acompañada del monitoreo, y cuando se termina, el cierre. Es la etapa física, la más conocida. Todos conocemos los proyectos cuando empiezan a ejecutarse. Pocas veces conocemos los proyectos cuando están en gabinete. Pero recuerden, la etapa más importante de un proyecto es cuando está en gabinete. En el gabinete cuidamos, o deberíamos cuidar, que el proyecto se geste de la mejor manera. Cuidar que el cronograma sea un cronograma impecable, bien pensado. Cuidar que el presupuesto esté bien hecho. Cuidar de una adecuada gestión de riesgos. Desarrollar mi matriz de interesados. Gestionar las comunicaciones. Desarrollar el equipo de proyectos. Desarrollar el contrato. ¿Dónde se desarrolla el contrato o cuándo se desarrolla el contrato? En la planificación. ¿En qué momento se selecciona el contratista? En la planificación. Entonces, la ejecución es el punto final del proyecto. Para que la ejecución sea exitosa, necesito de un planeamiento adecuado. A la pregunta de José, ¿cuál es la diferencia entre gestión de proyectos del sector público y privado? Depende de las etapas. Si estamos hablando del inicio, en la gestión de proyectos de inicio en el sector público, es una gestión bastante dura, bastante procedimentada. Y está más alineada a la parte procedimental que al planeamiento estratégico. Mientras que en el sector privado
los proyectos se ejecutan por planeamiento estratégico, es decir, porque la empresa considera que determinado proyecto le va a dar rentabilidad a su empresa. Mientras que en el sector público lo que se busca es gestionar proyectos o iniciar proyectos que estén alineados a los procedimientos y a las políticas públicas de la empresa o de la institución donde se desarrolla el proyecto. Cuando entro a planificación, en la etapa de planificación del sector privado, bueno, ustedes saben que las empresas del Estado se manejan bajo el reglamento de contrataciones del Estado o el homólogo para las propias empresas, mientras que la gestión de contrataciones se maneja en los propios reglamentos del sector privado. Una buena práctica es que, independiente de si eres sector público o sector privado, manejes procedimientos, reglamentos y políticas. Y bueno, el monitoreo es el mismo, el cierre es el mismo. La diferencia es en cuestión de procedimientos y en cuestión de reglamentos y en cuestión de básicamente un tema de cumplimiento. Pero las buenas prácticas y los estándares de proyectos son transversales independiente de si estamos en sector público o sector privado, José. Ok, y me regreso por acá. Están atendidas las consultas, ¿es cierto? ¿Me confirmas, José? ¿Me confirmas, Consuelo? ¿Y me confirmas, Damián, María, Karina, Consuelo? ¿Sí está clara la respuesta? Perfecto, gracias. Excelente. Ok, vamos. Estamos en gestión de riesgos ahora. Ah, les había preguntado, no me comentaron. ¿Han hecho gestión de riesgos alguna vez? Ah, Consuelo pregunta. Eh, perfecto, se han hecho gestión de riesgos. Ahora les comento un poquito más. Consuelo comenta, entonces relacionado al proyecto, ¿cómo se consideran los contratos ejecutados en las empresas por su propio personal? ¿Te refieres, Consuelo, al desarrollo de los contratos o te refieres a la ejecución de los contratos? Cuando te refieres a contratos ejecutados, ¿te refieres a la parte física o te refieres a la parte administrativa? Sí, por supuesto, siempre hay contratos. Los contratos son independientes si estamos en sector privado o en sector público. Los contratos es la única herramienta legal y técnica que nos permite aterrizar todo en la estructura del proyecto, de la planificación a la parte física o la parte constructiva. Es más, el contrato es una herramienta fundamental. El contrato es una herramienta fundamental para pasar de la planificación a la ejecución. Si no hay ese puente, no podemos entrar a la ejecución de un proyecto. Ahora les comento un poquito más de información. Ok, gestión de riesgos. La gestión de riesgos es fundamental. Esta pregunta es pregunta típica de un examen PMP. ¿En qué momento hacemos gestión de riesgos? ¿En planificación o en ejecución? ¿O en qué momento inicia la gestión de riesgos? ¿En planificación o en ejecución? Correcto, en planificación. Excelente. La gestión de riesgos, y aunque ustedes lo tienen súper claro, en la industria no es tan claro. Cuando ustedes vean los proyectos de la industria, recién empiezan a gestionar riesgos cuando empieza la ejecución del proyecto. Antes no saben qué son riesgos. Recién cuando tienen al contratista e inicia la obra con el kick-off meeting, lo primero que dicen es, perfecto, empecemos la gestión de riesgos. Cuando realmente no tiene sentido empezar gestión de riesgos en la ejecución porque no tengo o no me he preparado para la gestión de riesgos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la herramienta que resulta de la gestión de riesgos? ¿Han escuchado hablar de esto?
La holgura es el resultado de la gestión de riesgos en planificación. Ahora imagínense, cuando hacemos gestión de riesgos, pregunta, cuando hacemos gestión de riesgos, ¿nos preparamos para evitar el riesgo o nos preparamos para aceptar el riesgo? Abajo, no te preocupes. Pregunta, cuando nos preparamos para gestión, cuando hacemos gestión de riesgos en planificación, ¿nos preparamos para evitar el riesgo o nos preparamos para aceptar el riesgo? Y si yo les digo que para ambas, ¿qué opinan? Y si yo les comento que para ambas, miren, les comento por qué. Cuando hacemos gestión de riesgos, tenemos que tomar decisiones. Y les comento por qué. ¿Recuerdan que les había hablado de la línea base? Cuando tenemos una línea base en plazo y en costo. ¿De acuerdo? Esa línea base, plazo y costo, va a ser atacada en planificación, no en la vida real, sino en planificación, va a ser atacada por todos los riesgos que hayamos identificado. Acuérdense que cada riesgo viene asociado de una probabilidad y de un impacto. Entonces, todos ustedes tienen línea base, ¿de acuerdo? Y la línea base, en plazo y en costo, la vamos a atacar con riesgos, pero cada riesgo tiene un impacto y una probabilidad. El impacto es impacto en tiempo y en costo. Y la probabilidad es porcentual. Entonces, voy a estudiar mi línea base, es decir, mi cronograma, y voy a estudiar mi presupuesto con todos los riesgos que he mapeado en planificación. Estoy escribiendo, ahora bajo la pantalla. Entonces, voy a estudiar la línea base con los impactos en costo y en plazo y voy a evaluar la probabilidad de éxito de mi línea base. ¿Han escuchado hablar alguna vez de eso? ¿Cuál es la probabilidad de éxito de la línea base? Les pongo un ejemplo. ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, sí se ve, ingeniero. Les pongo un ejemplo. Yo tengo en planificación un cronograma y un presupuesto. Línea base, cronograma 100 días, presupuesto 5,000 soles. Es un ejemplo X. Hago gestión de riesgos y evalúo la probabilidad de éxito de mi línea base. Y resulta que la probabilidad de éxito de mi cronograma es del 50% y de mi presupuesto es del 60%. Pregunta, ¿qué debo de hacer? Tengo dos alternativas. La primera, ir a la política de mi empresa, a la política de gestión de riesgos, y a la política de gestión de riesgos debe de tener la política de apetito al riesgo de la empresa. Debo de estandarizar cuál es el apetito al riesgo de mi empresa. Es decir, con qué probabilidad de éxito de la línea base mi empresa se siente tranquila. 70%, 80%, 90%, 100%. Y ahora tengo que tener un punto en mente. Mientras más probabilidad de éxito busco, voy a necesitar una mayor holgura. Y mientras más probabilidad de éxito busco, voy a recurrir a más recursos. Pero mientras menos probabilidad de éxito busco, voy a necesitar más gestión de riesgos
y voy a tener una mayor incertidumbre y voy a necesitar recursos diferentes. Acá nos toca tomar decisiones. Muchas veces las empresas, por desconocimiento, salen con su línea base y fallan, y luego no saben por qué fallaron. ¿Por qué fallé? ¿Por qué mi proyecto costó más? Si es que yo hice un buen cronograma y mi estimación de costos fue la correcta. Pregunta, ¿hiciste gestión de riesgos? Y te responden, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Durante la ejecución se materializaron riesgos que impactaron al plazo y al costo, y finalmente el proyecto costó lo que debió haber costado siempre si hubiesen hecho una gestión de riesgos y se hubiesen preparado con holgura o se hubiesen anticipado al riesgo. Entonces, la gestión del riesgo es súper importante. Y recuerden cuando les decía, si la gestión del riesgo te preparas para evitar o te preparas para aceptar, ¿cómo acepto una gestión de riesgos? Con holgura, pero a la vez yo no quiero gastar mi holgura. Entonces me preparo para evitar la gestión para evitar el riesgo. ¿Y cómo lo evito? Con recursos. Voy a establecer acciones responsables y monitoreos para que ese riesgo no se materialice. Pero ¿y si es que se materializara? No pasa nada, porque mi cronograma y mi presupuesto están pensados para que ese riesgo se materialice en tanto por ciento. Hasta aquí, por favor, ¿se entiende? Justo, perfecto, Francis. Justo Pedro, das en el clavo con un tema súper interesante. Los riesgos me permiten atender situaciones que se conocen como conocidas, desconocidas. Seguro que ustedes dirán, ingeniero, usted está loco con ese término. Situaciones conocidas, desconocidas. En inglés, esto se estudia como situaciones knowns y unknowns. Conocidas, ¿por qué? Conocidas porque yo sé cuáles son los riesgos que estoy evaluando. Y desconocidas porque no tengo certeza si va a ocurrir o no. Y tampoco cuál será su impacto. Yo lo voy a estimar. Por eso le llaman situaciones conocidas, desconocidas. Y seguro que ustedes se preguntarán, profesor, pero si hay conocidas, desconocidas, también hay conocidas, conocidas. Lógicamente, las situaciones conocidas, conocidas, forman parte de nuestras actividades y no necesitamos gestionar holguras por las situaciones conocidas, conocidas, porque sabemos cuáles son, cuánto cuestan y qué probabilidad de impacto tienen, porque van a ser del 100%. Y otro preguntará, ingeniero, pero si hay conocidas, desconocidas, y si hay conocidas, conocidas, ¿habrán situaciones desconocidas? Y justo Pedro ha dado en el clavo. Esas se llaman vicios ocultos. Y los vicios ocultos no se gestionan con riesgo. ¿Saben cómo se gestiona el vicio oculto? ¿Saben cómo se gestiona lo desconocido, desconocido? ¿Les ha pasado alguna vez? Justo se presenta algo que nunca nadie pensó que podía ocurrir. ¿Saben cuál fue el mayor desconocido que afectó los proyectos entre el año 20 y 22? Conozco muchos proyectos muy golpeados por situaciones desconocidas. Correcto, Marcos. ¿Y saben cómo se atiende un desconocido? Se atiende con reserva de gestión del, del proyecto. Profesor, ¿quiere decir que hay holgura por riesgo y reserva de gestión por proyecto? Correcto. ¿Y dónde se define la reserva de gestión de cada proyecto? En la política de proyectos de cada organización. Pero si su organización no está preparada para gestionar proyectos, seguramente que no sabe que existen situaciones desconocidas. Si su empresa o si su organización no está preparada para gestionar proyectos, seguro que no saben que existen riesgos. Y cualquier situación que se presente durante la ejecución va a ser llamada de cualquier forma, excepto gestión de riesgos. Por favor, ¿hasta aquí estamos claros? ¿Cómo ven la clase? ¿Estamos a buen ritmo? ¿Estoy muy veloz? ¿Está bien? ¿Voy avanzando bien? ¿Se entiende?
Ustedes son mis stakeholders. Estoy haciendo ahorita un censo de stakeholders. ¿Estamos bien? ¿El tema está interesante? Correcto, correcto, Pedro. Tanto holgura como gestión de reserva está dentro del presupuesto del proyecto, exactamente. Por eso es que ustedes pueden hacer presupuestos a prueba de balas y cronogramas a prueba de balas. Ahora, seguro que ustedes van a decir, sí, ingeniero, pero lo que usted está proponiendo está encareciendo los proyectos. Y nuevamente es un tema de decisiones y apetito al riesgo. ¿Quieres tener, hay un término que se llama aversión al riesgo? ¿Tienes aversión al riesgo? Es decir, ¿quieres correr cero riesgo? Sí, cúbrete hasta arriba, pero tu empresa tiene que aceptarlo. ¿Quieres tener apetito al riesgo? ¿Aceptas riesgo? Sí, defínelo. ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a aceptar? Pero ¿cuál es el error? El error más común es desconocer esto y que cuando ocurra lo atribuyas a otras causas. ¿De acuerdo? Necesitamos prepararnos en gestión de proyectos para evitar que ocurra. Es muy común, Rodolfo, lo que comentas. Es muy común, incluso es muy común, miren, es muy común hacer línea base, afectar la línea base hacia abajo y no hacer gestión de riesgos. ¿Se imaginan? Eso va a ser un desastre. Un proyecto cuya línea base sea de 100, por decir un número, y que el gerente diga, no, 100 es muy caro, bájale a 80. Y le bajamos a 80. Y no hacemos gestión de riesgos, no sabemos si ese 100, cuál era su probabilidad de éxito, no tenemos idea, tampoco hacemos gestión de riesgos durante la ejecución, y finalmente ese 80 termina costando 100. ¿Y qué pensamos? Pensamos que el proyecto, o podemos poner el nombre que sea, pero realmente 100 fue el valor final del proyecto, en ese ejercicio que les estoy comentando, ¿no? Y no hubiera pasado nada si es que hubiésemos tomado las decisiones correctas, con las bases correctas, con las políticas correctas. Entonces, y es más, muchas veces las empresas y los proyectos fracasan, primero por falta de conocimiento y segundo, por subestimación de la planificación. Correcto, Damián, correcto. Los adicionales de obra son muy frecuentes por falta de planificación. Continúo avanzando y les tengo temas igual de interesantes. Bueno, ustedes saben que los proyectos son desarrollados por personas. Por lo tanto, cuando tratamos con personas, necesitamos de habilidades blandas. Existen en la teoría habilidades duras que son cognitivas y habilidades blandas que nos permiten gestionar recursos. Una de las habilidades blandas más importantes para el desarrollo de proyectos es el liderazgo y el trabajo en equipo. Entonces, necesitamos todos los ¿cuántos somos? ¿130? Los 124 que estamos en sala, necesitamos, además de formarnos en habilidades duras, gestión de proyectos, gestión de contratos, administración contractual, selección de contratistas, necesitamos formarnos en habilidades blandas. Necesitamos aprender a gestionar equipos. Necesitamos aprender de liderazgo. Necesitamos saber dar feedback. Necesitamos saber comunicar. ¿Cómo comunicas? ¿Sabes dar feedback? ¿Cómo gestionas un conflicto? ¿Cómo gestionas a los recursos humanos? ¿Cómo manejas tus comunicaciones? ¿Cómo transmites información? ¿Qué medios de comunicación utilizas? ¿Cómo es el clima laboral? ¿Servirá de algo el clima laboral en el desarrollo de un proyecto? ¿Cómo gestionas la rotación de personal en el manejo de un proyecto? Temas súper importantes ligados a las relaciones humanas. Además, cuando gestionamos proyectos, no podemos dejar de hablar de la ética y de la responsabilidad. Ingeniero, pero ¿qué tiene que ver la ética con la gestión de proyectos? ¿O qué tiene que ver la responsabilidad con la gestión de proyectos? Realmente la ética y la responsabilidad son transversales a todo el ciclo de vida de un proyecto.
No puede haber un proyecto que funcione sin ética y sin responsabilidad. No puede haber un contrato, una administración contractual, no puede haber un cierre de un proyecto si no hay ética y responsabilidad. La comunicación efectiva era lo que les comentaba hace un instante. Es imprescindible que un proyecto se maneje con comunicación efectiva. No hablamos de comunicación simplemente, hablamos del término efectivo. ¿Y qué creen que significa efectivo? Le hablamos efectivo porque necesitamos que toda comunicación venga siempre con un cambio de conducta. Absolutamente todo mensaje que demos, incluso hoy que estoy comunicando, lo que estoy buscando no es solamente transferir información, porque si se dan cuenta, no estoy leyendo las diapositivas. Si es que la comunicación que buscara hacia ustedes no fuera efectiva, yo estuviera leyendo las diapositivas y simplemente pasando las diapositivas. Pero el hecho de que yo transmita información adicional a la que está escrita, el hecho de que yo tenga un objetivo y que busque su feedback y a que atienda las preguntas, estoy logrando que la comunicación sea efectiva y logrando un cambio de conducta en ustedes. Ese es el éxito de la comunicación. Y la comunicación es el punto más importante de la gestión de proyectos. Además, cuando gestionamos proyectos, gestionamos adaptabilidad y flexibilidad. ¿Y por qué? Porque todo proyecto se desarrolla en entornos dinámicos, cambiantes. Y seguro que los que han manejado planeamiento estratégico van a recordar que los planeamientos estratégicos evalúan los factores externos e internos. Es decir, evaluamos no solamente el proceso, o sea, no solamente la ejecución del proyecto, sino que además evaluamos en qué atmósfera se está desarrollando el proyecto, en qué mercado, en qué medio técnico, económico, político, legal estamos desarrollando el proyecto. Y seguro que ustedes dirán, ingeniero, ¿quiere decir que además de desarrollar un contrato o de administrar un proyecto o de administrar un contrato, necesito una relación sinérgica con el área de planeamiento estratégico? Por supuesto. Recuerden, los riesgos, el planeamiento estratégico y la administración contractual no pueden desligarse. No puede haber una gestión de proyectos o no debe haber una gestión de proyectos sin que el planeamiento, la gestión de riesgos y la administración contractual naveguen juntas. ¿Por qué? Porque el que administra el contrato tiene que saber cómo se están moviendo los riesgos y qué debe él gestionar respecto a los riesgos. Y el que gestiona riesgos tiene que saber cómo la empresa está surcando los diferentes factores por los cuales se va a desarrollar el proyecto. Nosotros desarrollamos proyectos dentro de empresas. Imagínense las empresas como si fueran grandes vehículos. Nosotros estamos navegando dentro de ese gran vehículo o estamos gestionando dentro de ese gran vehículo. Ese gran vehículo se mueve junto con nosotros. Sería irresponsable de parte nuestra trabajar el proyecto como si fuese una isla y nuestro vehículo va avanzando y nosotros no sabemos qué está pasando con el vehículo. Entonces, riesgo, administración contractual y planeamiento estratégico tienen que funcionar dentro de este concepto de adaptabilidad y flexibilidad. Una consulta, ¿eso último que les he comentado les hace sentido? ¿Sí? Perfecto. Este punto es súper importante, súper. Justo el fin de semana he llevado un posgrado en inteligencia artificial en gestión de proyectos. Súper importante, muy interesante. Pero les doy un dato. No me refiero a inteligencia artificial para preguntar cosas. Me refiero a IA para programación. En gestión de proyectos, cuando incorporamos inteligencia artificial, necesitamos incorporar inteligencia artificial para programación. ¿Programación de qué? Les doy 3 ejemplos.
Voy a aplicar IA al presupuesto. Voy a aplicar IA a la estandarización de contratos. Y voy a aplicar IA a los reportes. Por ejemplo, ¿ustedes imaginan qué potente puede ser su gestión de proyectos en sus empresas si aplican IA a estos 3 puntos? Imagínense los contratos, además de estar robustecidos, porque ustedes están aplicando una buena práctica internacional, además de su juicio experto, gestionan una estandarización de contratos con inteligencia artificial. Además, pueden gestionar inteligencia artificial para desarrollar reportes. ¿Han escuchado hablar de ese término? ¿Cuántos de nosotros hacemos reportes en PowerPoint o en Excel? Es muy común hacer reportes en PowerPoint o en Excel. Correcto. Hoy hay Power BI, hoy hay Tableau para hacer dashboards, pero además hay inteligencias artificiales para hacer dashboards. Hay inteligencias artificiales para hacer reportes. Entonces, ustedes van a adquirir como profesionales ventajas diferenciadoras si aterrizan las inteligencias artificiales a su gestión de proyectos. Eso como valor agregado. Vamos a bajar esto. Entonces, la inteligencia artificial nos permite automatizar tareas como cronogramas, reportes, análisis de datos. El enfoque cambia hacia lo insustituible. La inteligencia artificial no puede sustituir nuestro criterio, no puede sustituir nuestro juicio experto, nuestra ética, la intuición, pero sí hay actividades que son actividades diarias, cíclicas, repetitivas, como por ejemplo hacer reportes diarios, semanales, mensuales, que yo puedo automatizarlas con el uso de inteligencia artificial. Entonces, el gerente de proyectos, el project management del futuro, es un integrador estratégico potenciado por la tecnología. Yo aquí les vendo un reto. Nosotros, además de capacitarnos en estos temas técnicos, deberíamos capacitarnos en inteligencia artificial. Sigo por acá. Bueno, estábamos hablando de personas, de recursos. Cuando gestionamos proyectos, gestionamos también personas. Y existen diferentes conceptos que necesitamos dominar. Yo les recomiendo de todos ellos, les recomiendo resolución de conflictos y les recomiendo herramientas para dar feedback. Es súper importante que ustedes sepan negociar y que ustedes sepan dar feedback. Y seguro que ustedes me dirán, ingeniero, pero yo trabajo para el Estado y en el Estado no se negocia, solo se negocia en el privado. No estamos hablando de negociar dinero, estamos hablando de negociación interpersonal. Estamos hablando de explicar un producto, de explicar un proyecto, de sustentar una posición. Y esto es algo que día a día lo vamos a vivir dentro de nuestros equipos de trabajo y cuando gestionamos con el cliente y con el contratista. ¿Cómo creen ustedes que se va a explicar un cronograma? ¿O cómo vamos a explicar un cronograma o un reporte a 3 semanas vista? ¿O cómo vamos a reportar una situación de conflicto o una problemática? ¿Cómo reportamos a nuestra alta administración una gestión de riesgos? Todo el tiempo vamos a negociar en gestión de proyectos. Y la negociación necesita ser estudiada. Necesitamos estudiar cómo negociar y necesitamos estudiar cómo dar feedback, cómo llegar a las personas. Aquí les había traído una gráfica clásica, esto seguro que lo han visto muchas veces. A esto le llaman escalera de Tuckman o también le llaman curva de formación de equipos de proyecto. Todo equipo de proyecto, todos pasan por esta curva.
Todo equipo de proyecto se forma. Imagínense como cuando la Selección Nacional de Fútbol convoca a los jugadores. Todo es felicidad y viene la formación o la conformación del equipo. Luego, cuando ese equipo está interactuando, entra una etapa de conflicto. ¿Cuál es el reto del gerente de proyectos? ¿Cuál es el reto de todos los que estamos en esta sala? Que este periodo de conflicto sea el más corto posible. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar al desempeño lo antes posible. Si es que vivimos en conflicto, recuerden que el proyecto o el contrato o la ejecución no va a esperar a que el equipo de proyecto se lleve bien entre ellos. Es más, yo como gerente de proyectos no estoy esperando al equipo que ya se lleven bien. No he visto ningún caso donde el gerente de proyectos vaya y les diga, ya se llevan bien, vamos a empezar. O ustedes me digan cuando las cosas van bien para empezar. Entonces, ¿de quién depende empezar rápido y de la mejor forma? Depende del líder de proyectos y de la gestión adecuada de su equipo. Si nosotros somos gerentes de proyectos, necesitamos conocer que los equipos van a atravesar una zona de conflicto o de storming y que esa zona tiene que ser atravesada rápidamente y de la mejor manera y entrar a una etapa de normalización. ¿Recuerdan cuando empezamos la clase y les comentaba, las primeras horas o primeros minutos van a ser mediante un chat? Vamos a hacer un repaso integral. Por favor, no dejen de preguntar. Al terminar la clase van a haber unos minutos para que ustedes puedan interactuar conmigo de manera con el micro, etcétera. Todo eso se llama normalización. Y un gerente de proyectos tiene que usar la normalización con su equipo. Es decir, ¿cuáles van a ser las reglas de juego? Reglas de juego más gerencia de proyectos nos debe de llevar rápidamente a un desempeño. Y luego cuando el proyecto termina, es la etapa compleja en el cual se disuelve y los miembros del proyecto van a buscar nuevos proyectos. Existen diferentes teorías sobre el comportamiento o las conductas humanas, ¿no? La pirámide de Maslow, la teoría de Herzberg, la teoría de McGregor. Nosotros, recuerden, gestionamos recursos humanos y necesitamos prepararnos no solo en habilidades duras, sino también en habilidades blandas. Recomendación: así como nos estamos capacitando hoy en esta clase de habilidades duras, necesitamos formarnos también en habilidades blandas para poder gestionar mejor a nuestros recursos humanos. Importantísimo: comunicaciones, gestión de riesgos. En comunicaciones, ¿qué vamos a comunicar cuando gestionamos proyectos? Bueno, vamos a comunicar definitivamente personas, vamos a hacer comunicaciones formales, vamos a gestionar a nuestros interesados. Súper importante gestionar interesados. Ingeniero, quiere decir que también necesitamos todo el equipo de proyectos saber cómo se gestionan interesados, por supuesto. Un proyecto puede entrar en problemas si no hay una correcta gestión o administración de los interesados. Cuando administramos interesados, vamos a estudiar poder o influencia e interés. ¿Qué es el poder? El poder es cuánta capacidad tiene el interesado de influir en mi proyecto, a favor o en contra. Y el interés es si el proyecto le llama o no le llama la atención, si conoce o no conoce el proyecto, si tiene formación o no tiene formación en ese rubro. ¿Cuál creen ustedes que sea el caso más complicado? El caso más complicado es de aquel interesado que tiene un alto poder en contra y un bajo interés. O sea, que conozca poquito, pero que quiera tener una alta posición y tiene mucho poder. Esos interesados deben de estar en nuestro radar y darle mucha atención. ¿Qué tipo de atención? Capacitación, formación, seguimiento, monitoreo y gestionar a ese interesado. Es muy difícil es muy difícil lograr que el interesado cambie su rol. Difícil. ¿Se puede? Sí se puede. Pero al menos encapsulemos a ese interesado. Gestionémoslo y mantengámoslo al interesado criogenizado, tranquilo, atendido, capacitado, formado, pero mantengámoslo
mitigado, como escribía Consuelo hace poco. Respecto a gestión de riesgos, ya habíamos visto, la gestión de riesgos es súper importante, debemos de prepararnos para que el riesgo no se materialice, pero si se materializa, no pasa nada, estamos preparados, tenemos las holguras, sabemos qué hacer, nuestra política está preparada, no nos va a tomar por sorpresa y no va a haber ninguna reacción indebida por parte de la administración, porque la administración sabía en el riesgo en que se embarcaba, sabía la contingencia que estábamos tomando y estamos todos tranquilos. Simplemente llega esa orden de cambio y se aprobará y se le explicará a la administración, mira, esa orden de cambio ocurrió porque recuerdas que habíamos asumido este riesgo y esto era parte de nuestro apetito, sí, bueno, está dentro de la contingencia. Y así vamos a ir manejando nuestro proyecto. ¿Ok? Vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a continuar la próxima sesión, no sin antes entrar en una ronda de consultas, por favor. Estimada Denise, cuento con tu apoyo para entrar en ronda de consultas. Bien, ingeniero, sí, está bien, excelente. Voy a activar en los micros en estos momentos para que puedan de esta manera levantar la mano cada uno y en orden poder hacer su consulta. Ya están activados los micrófonos, ya puede continuar con la ronda de preguntas. Si tienen alguna duda, por favor. ¿Sí me copian? Sí, sí se Perfecto. escucha. Si tienen alguna duda, por favor. No te escucho, estimada Denise. ¿Me escucha, ingeniero? Yo no le escucho. Voy a cambiar esto. Soy yo entonces el que no le escuchaba. Ahí, por Sí, favor. bien, perfecto. Ingeniero, ¿logra escucharme ahora sí? Sí, estaba con el Ah, ok. Entiendo, perfecto. Entonces quiero saber si que alguien tiene alguna consulta con respecto al tema que ha mencionado el día de hoy el ingeniero, o en todo caso para dar por concluido la sesión 1. Hola, buenas noches. Una consulta. ¿Me escuchan? Sí, Karina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. Tengo dos consultas. La primera es respecto a la parte ágil del PMBOK, si se va a tocar. No, entré un poquito tarde, por un lado, y lo segundo es que cuando realicé la inscripción se indicó que me iba a llegar un mensaje al correo y bueno, no me ha llegado el correo. Es por eso que entré tarde. Serían esas dos preguntas. Gracias. Ya, perfecto. Yo te puedo apoyar con la pregunta 1. Vamos a tratar a lo largo del diplomado las mejores prácticas para gestión de proyectos. Y podemos tocar con cierta generalidad las prácticas ágiles del PMBOK o de Scrum, más no es alcance del curso entrar a un detalle profundo de metodologías ágiles. Gracias. Excelente. Al final de la parte técnica, el equipo de Elevate Perú queda con la parte administrativa, no hay problema. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Por aquí había preguntas. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué tal, profesor? Yo tengo una pregunta respecto a lo que usted mencionaba, ¿no? De la normalización y cómo es que ante un conflicto es que tenemos que superarlo, bueno, lo más inmediato. ¿Cuál es su experiencia respecto de la gestión, en este caso de equipos? ¿Cómo se podría, si las relaciones interpersonales justamente se dan por conflictos de malos entendidos, ¿no? Pero aún, digamos, uno de los integrantes del equipo no tiene apertura al diálogo. ¿Cómo se gestiona ahí por parte, digamos, del gerente, ¿no? O el líder del equipo?
¿Cuál es su Muy experiencia? Y para llegar, entiendo, a la normalización, ¿no? correcto, correcto. Muy buena pregunta. Realmente, los seres humanos somos complejos y el gerente de proyectos tiene que tener también un lado psicólogo, porque el gerente de proyectos tiene que tener un lado psicólogo, un lado abogado, un lado técnico. Y respecto al lado psicólogo que debemos de tener dentro de nuestra formación como gerente de proyectos, porque vamos a tratar con personas, tenemos que entender que los seres humanos somos complejos, tenemos que entender que tenemos diferentes pretensiones y diferentes motivaciones. Lo que necesitas, Betsy, en tu equipo es conocer cuál es la motivación y cuál es la pretensión de cada uno de los integrantes de tu equipo. ¿Cuál es el error más común? El error más común es verlos a todos de la misma forma, como si todos los pudieras cortar con la misma tijera. Realmente, cada uno de los miembros de nuestro equipo tiene una diferente forma de ver el equipo, una diferente forma de ver el proyecto, una diferente forma de conducirse. Las reglas son importantes porque las reglas te dan una holgura para que esa persona con su propia conducta pueda desarrollarse y desplazarse dentro de esa carretera que le dan las reglas y las políticas y los valores de nuestra empresa. Mientras la persona no transgreda las reglas y las políticas de la empresa, lo que le queda al gerente de proyectos es conducirlo de forma particular, utilizando habilidades blandas y utilizando mucha gestión de recursos humanos. Ahora, si esa persona transgrede las reglas, las políticas y los valores de la empresa, lo que tenemos que hacer como gerente de proyectos es reportarlo al área de recursos humanos para que tomen las cartas en el asunto. Mientras nuestro equipo de proyectos se maneje dentro del norming, de la normalización del proyecto y de la empresa, necesitamos gestionarlo a nivel habilidades blandas. Espero, Betsy, haberte ayudado con la respuesta. Sí, entiendo que son dos niveles, ¿no? Las habilidades blandas y ya las políticas de la empresa y los valores institucionales. Gracias. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Ingeniero, buenos días. Ya, disculpe, antes que pase el compañero, si podría en todo caso también reforzar las clases con materiales para poder revisar lo que dice lecturas o casos prácticos que usted tenga bien compartir. Gracias, sería todo. Disculpe. Yo lo hago llegar vía el equipo de Elevate Perú, sin problemas. Ingeniero, buenos días. Buenas noches, disculpe. Estuve explicando sobre la IA en el proyecto. ¿Nos podría dar un poco más de detalle cómo se aplica la IA en este tipo de proyectos? Ejemplos prácticos. Sí, claro, les comento. No es alcance del curso. Imagínense que ese es un proyecto o un contrato, no es parte del alcance, pero les comento como un bonus track. Existen muchos tipos de inteligencias artificiales, muchos. Y existen inteligencias artificiales para determinados fines. Yo les recomendaría revisar inteligencia artificial con enfoque en programación. Y esa inteligencia artificial con enfoque en programación, aterrizarla a reportes y aterrizarla a actividades que son actividades cíclicas, rutinarias, y empezar a automatizar sus actividades rutinarias. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy automatizando reportes. Los reportes que normalmente suelen ser un dolor de cabeza y aquellos que tienen que salir de forma periódica en la fecha que indique el contrato, ustedes lo pueden automatizar y con alguna programación y un par de comandos pueden tener su reporte tal como lo requiere el contrato en la fecha específica, y ese reporte pasa por un filtro técnico de ustedes siempre. No pueden desligarse de su vista gerencial y tendrían un reporte ya culminado para presentar. Lo mismo podrían también trabajar con dashboards. Y luego muchas otras utilidades más, estimado Gerard. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor Luis Vértiz. Estimado Alexander, ¿cómo está? Adelante. Gracias por la
toda la clase compartida. Sí, es algo complementario lo que mencionaba acerca de la inteligencia artificial, que es otro alcance, ¿no? En relación a este curso. Pero sí nos gustaría que nos pudiera mencionar algunos cursos específicos de IA asociados a proyectos, ¿no? A la gestión de proyectos. Ya creo que mencioné un poco lo que es actualización de cronogramas asociado a la IA, pero así cursos específicos que pudiéramos tomar complementariamente, ¿no? Aparte o dentro de esta plataforma, ¿no? Adicionales, ¿no? Como adicionales. Perfecto. Solo mencionar, ¿no? Asociados a proyectos. Perfecto. De gestión. Les puedo conseguir la información y se las hago llegar vía el equipo de Elevate Perú. Ya, sí, por favor, para complementarlos y tomarlos aparte, adicionalmente. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Alexander, por el requerimiento. Bien, ingeniero, excelente sesión la del día de hoy. Muchas gracias en realidad por la clase del día de hoy. Creo que ha quedado todo claro y si en caso hubiese alguna duda adicional, no se preocupen, para la próxima clase lo podemos dejar sin ningún problema. Nos pueden escribir por interno para hacerle llegar la consulta al ingeniero. Nos estamos viendo la próxima clase. Ingeniero, yo me quedo aquí con los estudiantes para poder explicarles y despejar algunas dudas que tienen acerca de nosotros y con usted será hasta la próxima clase. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación al equipo de Elevate Perú. Gracias también a todos ustedes por su participación. Para mí ha sido un gusto muy grande haber interactuado con ustedes el día de hoy y nos encontramos la próxima clase el día jueves. Muchas gracias. Permiso. Bien, excelente. Bien, por favor, profesionales, les pido, no se salgan del Meet porque voy a pasar a presentar mi pantalla para poder explicarles acerca de cómo ingresar al aula virtual, cómo en su momento descargar el certificado, acerca del valor promocional, que es lo que incluye también, y bueno, despejar todas las dudas que puedan tener al respecto. Sí, a los que recién quizás se han estado conectando, no han podido escuchar lo que expliqué al inicio del Meet. Bien, por favor me confirman si es que pueden visualizar mi pantalla. Perfecto, muchas gracias Juan José. Lo que están viendo ahorita en pantalla es el acceso al aula virtual. ¿Qué es lo que van a encontrar en su aula virtual? Van a encontrar, número 1, las PPTs y todo el material académico que nos brinda el docente. Plantillas, lecturas, todo el material lo subimos siempre al aula virtual. Y también las clases grabadas. Estas clases en vivo son completamente grabadas y son compartidas al grupo y también subidas al aula virtual. Es de acceso gratuito, al igual que las clases. Pero en material académico, PPT y los demás materiales, sí requieren una inversión previa, que en este caso, como lo mencioné al inicio, es de 89,90. Bien, este valor de 89,90 también incluye su certificación. Quiere decir que si desde ahora ustedes realizan su abono, pueden acceder a su aula virtual y ya tienen asegurado su certificado al finalizar este diploma, que es el 17 de febrero. Lo que ven ahora es el perfil del aula virtual y bueno, cuando ya hayan tenido acceso, están aquí a cursos inscritos. Y en este momento le va a aparecer, bueno, el diploma en el cual se están inscribiendo, que, bueno, es Project Management. Bien, a ver, un momentito que cargue. Van dejando sus dudas aquí. Poder responderles, ¿sí? Bien, a ver, aquí. En este caso le dan clic aquí a este diploma en el cual están llevando actualmente. Le dan clic ahí. Y bueno, les va a aparecer toda la información acerca de este diploma. Qué es lo que van a aprender, para quién va dirigido, cuántas horas son las que va a llevar su certificado, son 120 horas académicas. El certificado es avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y aquí está el contenido del curso, que es lo que quizás a algunos les interesa un poquito más. En esos momentos el ingeniero me va a compartir el PPT y también creo que solicitaron algunas lecturas o algún material, también va a estar subido aquí al módulo 1. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ustedes hayan culminado todo el diploma, los 5 módulos, aquí le va a aparecer la opción de certificación cuando hayan realizado su evaluación, que en un momento voy a explicar. ¿Ok? Solamente le dan a completar curso y le va a aparecer la opción de descargar el certificado, que les voy a enseñar aquí con un diploma que ya ha culminado hace unas semanitas. A ver, por ejemplo, a ver, o mejor, bien, de gestión, supervisión y confiabilidad del mantenimiento industrial. Bien, así, tal cual están viendo aquí en pantalla, les va a aparecer esta opción de ver certificado.
y simplemente le dan clic ahí. Una acotación muy importante es que el certificado se descarga únicamente por el aula virtual. Es por ello también que es muy importante realizar su inversión, porque es la única plataforma en la cual usted puede descargar. No se envía por correo, no se envía por WhatsApp, es el único medio por el cual ustedes pueden descargar su certificación. Bien, lo que están viendo ahora es un modelo de certificado al cual, como ustedes lo van a obtener al finalizar este diploma, ¿no? Como pueden ver, está aquí, autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuenta con su código QR, un código único de estudiante también, las firmas correspondientes de nuestras autoridades educativas, su nombre completo, van a estar las fechas en las cuales están iniciando y finalizando el diploma y las 120 horas académicas. Y está su constancia con su temario correspondiente y la nota final que obtendrán en su evaluación final. Bien, ahora sí, estoy dispuesta a responder todas las dudas que puedan tener. Bien, ahora sí. Voy en orden, ¿sí? Dice, las clases le van a subir a un OneDrive. No, son compartidas por el grupo de WhatsApp y son subidas al aula virtual, como ya acabo de explicar. Adán dice, todavía, ay, un momentito, todavía se pueden inscribir el curso. Tengo una colega que dice, claro, por eso, Adán. Como repito, el acceso a las clases es completamente gratuito para todos, ¿ok? Ahora, si desean como hacer tangible lo que van a aprender aquí, ¿de acuerdo? Desean reservar su vacante para su certificación, pueden hacerlo desde ahora, realizar su abono de 89,90 y una vez finalizado este diploma, ya van a tener su certificado, ¿de acuerdo? Ricardo, sí, son 5 módulos o 5 clases, iniciando desde el día de hoy 3, después continuamos el día 5 de febrero, 10, 12 y el último día de clases el 17 de febrero. Ese mismo día se va a estar brindando a ustedes su examen final y se les va a dar un plazo estimado, ¿no? Para que puedan repasar, para que puedan quizás ver las clases grabadas, ¿no? Y puedan tener un examen óptimo. Y van a realizar su examen. Una vez aprobado, pueden descargar su certificado en su aula virtual. Sí, Marcos, justamente estaba diciendo eso. Se le va a dar un plazo de 48 horas. Quiere decir de 17 a 19 van a poder estar realizando su examen. No se preocupen que eso, al finalizar todos los 5 módulos, yo les voy a explicar con un poquito más de paciencia, ¿no? Un poquito más de detalle. A ver, unas preguntas. Juan José dice, tengo que registrarme en ingreso con el DNI. Bueno, al aula virtual es realizando el abono, nos envías el voucher por interno, te brindamos un formulario de certificación en el cual tienes que llenar con sus datos correctos, porque es tal cual los datos que ustedes llenen, tal cual se va a aparecer en su certificado, y en ese momento te brindamos tu usuario y tu contraseña y ya tienes acceso completo al aula virtual. El acceso al virtual es por un año completo, desde que se activa su usuario, ¿de acuerdo? Carlos Litano, no. El pago lo pueden realizar desde ahora o hasta el último día de clases, que en este caso es el 17 de febrero. No hay ningún problema con eso. ¿De acuerdo? A ver. Rodolfo dice, en el aula virtual, ¿dónde encontramos los cursos que tenemos? ¿Podríamos hacer? Sí, voy a repetir, ¿sí? A ver, no se preocupe. A ver. Por ejemplo, lo que están viendo es la página principal de Elevate Perú. Cuando ustedes hayan ingresado con usuario y solamente se van aquí y ponen, ¿no? Cursos inscritos y les va a aparecer sus cursos que ustedes en este caso se están escribiendo, que es Project Management. Los demás cursos que están viendo ahorita no son, sino esos son otros diplomas que estoy llevando. Project Management, le dan clic ahí y le va a aparecer lo que se les mostró hace un momentito, ¿no? Toda la información del curso, el contenido del curso, las PPTs y la hora virtual. Carlos Arenas, ahí se pueden ver todos los... Claro, por supuesto, así es. Algo que quería mencionar, muchas gracias, Carlos, es que si ustedes se matriculan, en este caso, el diploma de Project Management, todo el 2026 ustedes van a tener un 10% de descuento en cualquier otro diploma que ustedes deseen llevar, ¿sí? Ya sea en asincrónico o en modalidad en vivo. Esta promoción está válida para todos ustedes. Carlos Arana, por favor, comunícate por interno para poder ver tu casito. A ver, ¿hasta cuándo tiene después de haber culminado el diplomado? Sí, Jorge Luis, creo que ya respondí esa duda. Ustedes van a tener acceso por un año completo desde activado su usuario.
Sí, Mara, ahorita te voy a explicar. Voy a mostrarles una vez más el certificado. Es un modelito de un diploma que he culminado hace unas semanitas, ¿ok? Para que vean el certificado, para que lo tengan en cuenta. Miren, aquí está. A ver. Ahí está, se está generando. Eso demora unos segundos o a lo mucho unos minutos, ¿sí? No se alarmen si es que no aparece de manera inmediata. Y aquí lo van a poder descargar en PDF o en JPG, ¿de acuerdo? Aquí está. Aquí está lo que una alumna quería visualizar, que es la constancia, ¿no? Sale juntamente con el certificado y aquí está la constancia. Ya, ahora sí. Michelle, bien, las 120 horas se distribuyen de las clases en vivo y son complementadas con el material educativo que van a encontrar en su aula virtual. Ahí se suman las 120 horas académicas. No, Juan José, creo que está viendo acá una confusión. El acceso a las clases es gratuito y a las grabaciones también. Las grabaciones de cada clase son compartidas por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Y los pueden visualizar las veces que deseen de manera gratuita. El material PPT y material extra que brinda el docente sí es de acceso único para quienes realicen su inversión de 89,90. María Cristina Salazar. Claro, no te aparece porque no estás inscrita, ¿de acuerdo? Si deseas, puedes enviarnos tu voucher de pago y te brindamos el acceso de manera inmediata. Voy a dejar el número ahorita de Elevate Perú, ahorita en el chat, para que puedan comunicarse si que desean desde ya realizar su abono, bueno, y en este caso brindarles su acceso, ¿de acuerdo? A ver. A ver, un momentito, por favor. Culminado este Meet, voy a enviar por el grupo el link de asistencia, voy a volver a reenviarlo por el grupo y también voy a enviar los medios de pago, lo voy a fijar en cada grupo para que lo tengan en cuenta. Rodolfo, tienen 3 intentos, tres oportunidades para realizar la evaluación final el 17 de febrero y la nota más alta que saquen de ese examen, de esas oportunidades, va a ser la considerada para su certificación. Y se va a visualizar así como están viendo en pantallita la nota final, ¿de acuerdo? Claro, María Cristina Salazar, es lo que estoy mencionando ahora. Quiero saber, ¿pueden comentar si que quedó claro acerca de lo que acabo de mencionar? Acerca del aula virtual, el material académico, ¿ha quedado claro eso? Porque estoy viendo que quizás no he sido clara al respecto de mencionarlo. Por favor. Sí, Cecilia, gracias. Claro para todos. Que les acabo de mencionar que el acceso a las clases es gratuito, a las grabaciones también. Para acceder al aula virtual, al material PPT, es necesario realizar su inversión. Lo pueden hacer desde ahora o hasta el fin de la clase, que es el 17 de febrero. Está claro. Muchas gracias, Michelle. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Con total confianza pueden mencionarlo ahora para poder, si no, en todo caso, dar por concluida la primera sesión. Bien, excelente entonces. Bien, perfecto. Carlos, por favor, comunícate con nosotros por interno. Bien, entonces, estimados profesionales, muchas gracias por la gran acogida que hemos tenido con este diploma de especialización. Nos estamos viendo en la próxima clase, ¿de acuerdo? El día 5 de febrero, la próxima clase en el mismo horario de 7:30 de la noche. Voy a compartir por el grupo, repito, el link de asistencia y los medios de pago para quienes desean desde ya realizar su inversión de 89,90 para tener acceso al PPT y el material académico. Que tengan muy buenas noches a todos y nos estamos viendo en la próxima clase.